Yo quiero hablar en este día acerca de José. José, el hijo de Jacob. Realmente José, el hijo de Jacob, es una persona muy importante en la revelación bíblica. Y para mí José es un ejemplo de fe. Y cuando uno piensa en José como ejemplo de fe, uno pensaría, oiga, ¿por qué resaltar a José como ejemplo de fe? Y uno pensaría, por la manera como él enfrentó el sufrimiento, porque sus hermanos lo terminaron vendiendo como esclavo y este hombre tuvo mucha fe y soportó esto. Una segunda posibilidad puede ser por la manera como él enfrentó la tentación, porque recuerdan que José tenía un problema que algunos hombres tenemos aquí en este auditorio, y es que José era muy simpático. Y entonces la esposa del patrón se enamoró de él y todo eso, pero él terminó venciendo. Uno diría, para eso se necesita fe. O la manera como José llega a ser el segundo hombre más importante de Egipto. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que cuando uno lee la carta a los hebreos, a José se le menciona como un hombre de fe, pero no por ninguna de esas cosas. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 22, y veamos lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 22. La palabra del Señor dice, por la fe José, ¿y de qué se va a hablar? Al morir. O sea que lo que hizo merecedor a José de entrar en la lista de héroes de la fe no fue algo que hizo durante su vida, sino ¿cuándo? Al morir. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de ¿qué? Por eso este sermón se llama la fe de los huesos. Y entonces a uno le surge la pregunta, ¿y qué hizo José al momento de morir? Nos toca ir a Génesis capítulo 50 para entender qué hizo José al momento de morir para que haya sido merecedor de ser incluido dentro de los héroes de la fe. Y Génesis capítulo 50, versículo 24, dice la palabra del Señor así. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Amén y amén. José al momento de morir le dice a sus hermanos, oigan, mucho cuidadito, ustedes a mí en este país no me van a sepultar. Por eso la Biblia dice que lo que hicieron con José fue embalsamarlo y colocarlo en un ataúd. Imagínense usted eso. José fue el muerto que no se dejó enterrar. 300 largos años el cadáver de José estuvo en un ataúd.
Imagínense que yo vaya a su casa y en lugar de tener una mesa de centro en la sala, está un ataúd. 300 años. Y cualquiera que llegaba a la casa de un descendiente de José preguntaba, ¿y ese ataúd? ¿Y qué era la respuesta? Ah, no, mi abuelo, es que ese abuelo es terco, no se dejó enterrar. Ese no se dejó enterrar. Él dice que un día Dios nos va a visitar aquí en Egipto y nos va a sacar y nos va a llevar a una tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Para mí, la fe de José es una fe genuina. Y yo creo que una fe como la fe de José, todos los cristianos estamos llamados a desarrollar una fe genuina. Anime al que está a su lado y dígale, estamos llamados a desarrollar una fe genuina. Porque a veces lamentablemente uno encuentra personas que tienen una aparente fe, pero no es fe. Confunden las emociones con la fe, se sienten emocionados, entonces dicen, uy no, yo creo que hoy mi equipo le gana al otro equipo, hoy tengo fe. No, no tiene fe, lo que tiene es una emoción, pero es probable que no gane. Entonces no, eso no es fe. ¿Cómo sabe uno lo que es una fe genuina? Yo le quiero compartir pensando en la historia de José, por lo menos en 3 características de lo que es una fe genuina. Y en primer lugar, tengo que decir que una fe genuina es una fe resistente. La fe verdadera es aquella que resiste, que aguanta. Y cuando uno piensa en la vida de José, oiga, si algo tuvo que aprender José fue a resistir y aguantar. A la edad aproximada de 17, 19 años probablemente, José es vendido por envidia como esclavo a Egipto, es llevado por los madianitas. Allí termina José. ¿Qué se necesitaba para soportar semejante cambio tan brusco? Fe. Porque José venía de ser el niño consentido de su padre, era el consentido de la casa. Ahora es un esclavo más que tiene que ser sometido a trabajos duros y pesados. Necesitaba fe. Pero qué triste encontrar uno a veces cristianos que frente a la primera prueba, ¿qué se les derrumbó? Ay, yo no vuelvo a la iglesia, yo no sigo leyendo la Biblia, ¿de qué me sirvió esto? ¿De qué me sirvió ir por allá? Y abandonan la fe, es decir, es una fe que no es resistente. La fe de José resistió a la tentación. La esposa de su amo, en un intento de violación, lo agarra, lo acosa sexualmente. ¿Y qué hace José? Huye. Para eso se necesita fe. Porque la palabra fe también es la palabra fidelidad. Y ser un cristiano de fe implica ser fiel. Así que aquel hombre que le es fiel a su esposa, esa es una persona de fe. ¿Sí, amén o no amén? Pero sabe, la Biblia dice que José a la edad de 30 años llegó a ser el hombre más poderoso en Egipto después del faraón. Mire cómo lo dice en el capítulo 41 de Génesis. 41, 42 de Génesis. Los tiempos malos para José terminaron. Los tiempos difíciles se acabaron. José pudo interpretar el sueño del faraón. Y la Biblia dice que el faraón lo exaltó, lo colocó en un lugar de privilegio. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Donde quiera que iba José, ¿qué gritaban los pregoneros? Doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de ¿cuántos años? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿A qué edad alcanzó José el éxito? ¿Y a qué edad murió? O sea que ¿cuántos años vivió José siendo un hombre de la alta clase social en Egipto? 80 años. 80 años que José vivió como un hombre de riqueza, como un hombre de poder. Pero cuando él va a morir, ¿sabe lo que él da a entender? Que la riqueza no destruyó su fe. Porque hay cristianos que cuando viene la prueba o viene la tentación, su fe resiste. Pero lamentablemente hay algunos que cuando Dios los empieza a levantar y a exaltar y a prosperar, cuando llegan a lo más alto de la cima, cuando conocen el éxito y la prosperidad, la fe se les acaba. Pero la fe de José fue una fe que resistió aún la prosperidad y aún la bendición. Quiera Dios que cuando el Señor cumpla lo que ha prometido hacer en algunos de ustedes y los prospere y los exalte en su vida, se acabe la escasez, se acabe la ruina, se acabe la pobreza, se acabe lo que sea, pero no se acabe la fe. Que usted mantenga su fe, mantenga firme su fe, sabiendo de quién ha recibido lo que ha recibido. La fe de José resistió aún a la riqueza. Pero ¿sabe una cosa? La fe de José fue resistente aún a la misma muerte. Porque volvamos a leer el texto en Génesis 50. La Biblia dice: y José dijo a sus hermanos, 50:24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo le pregunto, por el contenido de esas palabras, ¿cómo se imagina usted a José a la hora de enfrentar a la muerte? ¿Se lo imagina usted ansioso y angustiado? Hermanos, me voy a morir. Yo no me quiero morir. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice José? Con total frescura: hermanos, yo voy a morir. Es decir, José ve la muerte como algo natural, como algo normal. Y creo que como cristianos, si somos personas de fe, tenemos no que estar anhelando y buscando la muerte, pero sí empezar a ver la muerte como algo natural. Es decir, que usted sepa, algún día me toca, como que cuando llegamos a esta tierra agarramos un digiturno y el día menos pensado, ¿qué nos van a decir? 428, es la mía, me tocó, chao. Nos va a tocar. José ve la muerte como algo natural, como algo normal. Uno se puede imaginar a José viendo a la muerte cara a cara y diciéndole: ¿sabes qué, muerte? No te tengo miedo, porque mi confianza está en aquel que le hizo promesas a mi padre Abraham, Isaac y Jacob. Yo estoy seguro de que Dios va a cumplir todo aquello que nos prometió, pase lo que pase. Por eso José le dice a sus hermanos: ustedes a mí no me van a sepultar. Ustedes aquí no me van a sepultar. Fue una fe resistente a la misma muerte.
Pero ¿sabe una cosa? Fue una fe resistente a la lógica. Porque cuando José dice estas palabras, cuando José está a punto de morir, ¿en qué condición se encuentra el pueblo hebreo? ¿En una condición buena o mala? ¿Buena o mala? Buenísima. Ellos no están ahí como esclavos. Capítulo 47 de Génesis. La Biblia dice que los familiares de José llegaron a Egipto. Y dice el versículo 1: vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Versículo 5. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén. Los hebreos en este momento, ¿en qué tierra están? ¿En lo peor o en lo mejor? En lo mejor. Lo que ha dicho Faraón es: como tú eres el gobernador, tu familia va a vivir en lo mejor. O sea que los hebreos están pasando por el mejor momento. Imagínese usted la escena entonces. José en el lecho de muerte, probablemente sentado en su cama diciendo: voy a morir. Pero Dios un día los va a visitar y los va a sacar de aquí. Probablemente más de uno se miró con el otro y dijo: ¿salir de aquí? ¿Y para qué? Si lo que estamos es bien. ¿Cómo se le ocurre, José, que Dios nos va a sacar de aquí? Si aquí lo que estamos es prosperados, bendecidos y en victoria. Pero lo que ocurre es que José era un hombre de fe y él conocía la palabra. De hecho, cuando él dice que no lo sepulten, no es porque tenga un pálpito o un sentir, sino porque él conoce la palabra de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 13, la Biblia nos dice acerca de una palabra que Dios le habló a Abraham muchos años atrás. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, la Biblia dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará ¿dónde? En Egipto, en tierra ajena. ¿Y qué pasará? Será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán. ¿Y cómo saldrán? Con gran riqueza, gloria a Dios. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Por qué José da esa palabra? ¿Por qué José le dice a sus hermanos: aquí ustedes no me sepultan? Porque José conocía esa palabra. Porque Abraham le dijo a Isaac: oye Isaac, esta fue la palabra que Dios me dijo. Isaac le dijo a su hijo Jacob: oye Jacob, esta fue la palabra que Dios le dijo a mi papá. ¿Y qué le dijo Jacob a José? Oye José, esta fue la palabra que Dios le habló al abuelo Abraham. Y si Dios lo habló, eso se va a cumplir. Por eso José, aunque no están viviendo en esclavitud, José dice: Dios cumplirá su palabra. Y un día seremos esclavos de aquí, pero Dios cumplirá lo que prometió. Y de aquí vamos a salir, y vamos a salir con riqueza y con bendición. Por eso no me van a sepultar aquí, porque Dios va a cumplir lo que nos prometió un día. Eso se llama fe. La fe de José, una fe que resistió a la lógica. Y claro que la fe está por encima de la lógica.
Porque cuando uno piensa en la manera como los judíos, los hebreos salieron de Egipto, eso está en contra de la lógica. ¿Cómo es posible que un grupo de esclavos liderados por un pastor con un bordón en la mano llamado Moisés fueron liberados? ¿Cómo se explica eso? Eso humanamente no tiene explicación. La única explicación posible es que Dios es fiel y Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido. Y si Dios te ha prometido algo, Dios te lo va a cumplir. Lo que Dios dijo que iba a hacer en tu vida, en tu casa, en tus hijos, Dios lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Quiera Dios que nuestra fe sea una fe resistente. Oh, amados, yo oro para que esta iglesia desarrolle una fe que aguante todo. Una fe que aguante la prueba, que aguante el sufrimiento, que aguante la tentación y aún que aguante la prosperidad. Y que sepamos que nuestro socorro y nuestra ayuda está allá, de donde un día Cristo va a venir a levantar a su pueblo. Alabado sea Dios. La fe genuina es una fe resistente. Pero en segundo lugar, la fe genuina tiene que ser evidente. Y cuando decimos evidente es que se note. La fe no son palabras. La fe no es mero hablar. La fe se tiene que demostrar y se tiene que demostrar con hechos. Como dice Santiago, si la fe no tiene obras, esa fe es muerta. La fe se tiene que evidenciar. Y si su fe no se puede probar, no sirve. Y si su fe no se puede demostrar, eso no es fe. La fe nuestra tiene que pasar por un control de calidad. Se tiene que notar. Y a José se le notaba. Cuando él le dice a sus familiares, a mí ustedes no me sepultan acá, ¿qué es lo que está demostrando él? Fe. No me sepultan porque Dios nos dio una palabra. Y la palabra es que aunque vamos a ser oprimidos y esclavizados, Dios nos va a sacar y nos va a sacar con riqueza. Así que aquí no me sepultan. Lo que hizo José fue negarse a ser egipcio. Y uno pudiera pensar en ese tiempo que lo que más le hubiera podido dar goodwill, caché, prestigio a alguien era ser egipcio. Y José tenía la oportunidad de ser egipcio, y no cualquier egipcio. No un egipcio estrato 1, sino egipcio estrato 1000, porque era el segundo hombre más importante. Él podía haber sido un egipcio de los más reconocidos. Pero cuando él dice, a mí no me sepultan acá, ¿qué está diciendo? No me sepultan aquí porque sencillamente yo no soy egipcio. Y es muy probable que José, en su diálogo con todas las cortes egipcias, continuamente le recordara, señores, yo les quiero recordar que yo no soy egipcio, yo soy hebreo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque a veces Dios bendice y levanta y prospera a su pueblo, y a su pueblo se le olvida quién es. Y llega la época de Navidad y a los cristianos se les olvida quiénes son. Ay, hermanos, que en esta época no se nos olvide lo que somos. Somos hijos de Dios, lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo. No se nos puede olvidar quiénes somos. Por eso José dice, a mí ustedes no me sepultan ahí. Los arqueólogos encontraron en un lugar llamado Saqqara, muy cerca de la gran pirámide del faraón Apophis, encontraron una tumba de un príncipe cuyo nombre y títulos están en escritura jeroglífica, y su nombre es Eitzuf. Y dentro de sus muchos títulos escogemos dos que nos hacen pensar que esa era la tumba que se había construido pensando en José. Los títulos son
director de los graneros del rey. Y el otro título es Abrek, que en egipcio significa doblar la rodilla. Lo más probable es que esa tumba el faraón la haya mandado preparar ¿para quién? Cuando ve que José se está envejeciendo y muriendo, probablemente dice: a este hombre hay que sepultarlo aquí y hay que sepultarlo con honores. La mejor tumba, lo mejor de lo mejor. Y lo más probable es que José se enteró de eso. Por eso que él les dijo: señores, a mí no me meten en esa tumba, porque yo no soy egipcio. Yo no soy de Egipto. José, por más riqueza que tuvo, jamás se desenfocó. Por eso no se dejó enterrar. Este viejito fue terco y dijo: a mí no me entierran y no me entierran. Imagínese usted cómo ese ataúd durante más de 300 años pasó de generación a generación. Se moría algún descendiente de José y que decían: bueno, vamos a repartir, aquí están las túnicas de fulano. ¿Y quién agarra el cajón? Yo lo quiero. Y cuando llegaban allí a la casa donde estaba el cajón, ¿qué decían? ¿Y ese quién es? Ese es uno de nuestros antepasados. Y aunque hoy somos esclavos, ¿sabe qué dijo él? El que está en ese cajón, los huesos de ese hombre están testificando que un día Dios nos va a visitar y saldremos de esta esclavitud y saldremos llenos de riqueza y llenos de bendición. El ataúd de José era un sermón permanente, era una prueba, era un testimonio. Y yo creo que así debería ser nuestra vida. Así deberíamos vivir nosotros. Que se note nuestra fe. De hecho, José tuvo 2 hijos. Se llamaron Efraín y Manasés. Y como eran hijos de él y de una egipcia, estos muchachos eran medio egipcios. Y uno hubiera podido pensar que José les dijera: bueno, muchachos, ustedes sí deciden, ¿no? Porque como ustedes son también egipcios. Pero no. José desde muy temprano inculcó en Efraín y en Manasés el asunto de la identidad. Y les dijo: aunque ustedes nacieron en Egipto, no se les olvide nunca, somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios nuestro es el Dios de los cielos, y el Dios de los cielos tiene un propósito para nosotros, y en ese propósito ustedes también están incluidos. Alabado sea Dios. ¿Sabe cuál es la herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos? La fe. La herencia más grande no es la casa, no es el carro, no es la cuenta de ahorro. La herencia más grande es que nuestros descendientes decidan seguir al Dios Todopoderoso y no que se queden en Egipto. Nuestros descendientes no se van a quedar en Egipto, se van a ir con nosotros. El día que suene la trompeta final, alabado sea Dios, les vamos a heredar la fe. Bendito sea el Señor. José tuvo tanta fe que estuvo dispuesto a esperar más de 300 años para ser enterrado. Más de 300 años, ese cadáver, ese ataúd para allá y para acá. Un día finalmente Dios cumplió su palabra. Dios levantó a Moisés, y Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Y el pueblo de Israel salió con riquezas y salieron bendecidos. Pero mire en Éxodo capítulo 13, versículo 19, ¿qué era lo que iba por delante de ellos el día del Éxodo? ¿Qué fue lo primero que sacaron? ¿Qué fue lo primero que colocaron adelante? La Biblia dice, hablando de Moisés, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente
os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Oh, hermano, yo me imagino esa escena, los antepasados, los que sobrevivieron, viendo el cadáver de José, que diciendo: ese viejo tenía razón. Eso que este hombre nos dijo se cumplió. Oiga, increíble, esto se cumplió. Y sabemos por el relato bíblico que salen de Egipto, pero que el cadáver no lo sepultan. ¿Qué tienen que hacer con él durante 40 años en el desierto? Trastiendo para allá. Oiga, recuerden que el abuelo dijo que hay que sepultarlo no en el desierto. ¿Dónde hay que sepultarlo? Allá en Canaán. Y se levanta Josué, empieza la lucha por conquistar la tierra prometida, conquistan Jericó, pero no lo sepultan, no, sino que conquistan toda la tierra, y cuando ya Josué sabe que Josué se va a morir, ¿de qué se acuerdan? Ay, toca sepultar al viejito ahora sí. Este viejito que no se dejaba sepultar, hay que sepultarlo. Josué 24:32, dice la escritura que probablemente más de 300 años después, Josué 24:32, ¿qué dice la escritura? Y enterraron en Siquem. ¿Qué enterraron en Siquem? Oh, por fin. Por fin los huesos de José son enterrados. Después de más de 300 años. ¿Para qué sirvieron los huesos de José? Para alimentar la fe de muchas generaciones. Porque muchos de los que veían esos huesos, que decían: Dios nos habló, Dios nos prometió esto. Eso nos deja ver la tercera característica de una fe genuina. Y es que una fe genuina es trascendente. Y cuando digo trascendente, significa de que va más allá de la prosperidad, más allá del sufrimiento, más allá de la tentación y sobre todo más allá de la muerte misma. Escúchame, iglesia, la fe no termina con la muerte. La muerte podrá destruir nuestro cuerpo, pero no destruirá nuestra fe. Alabado sea Dios. La muerte no va a acabar con nuestra fe. A ti y a mí también van a sepultarnos nuestros cuerpos, no como José, que no se dejó sepultar. Nos van a sepultar. Es probable que hasta nos cremen, pero bien cremado, no como fueron un amigo dizque a un funeral y en la puerta de la funeraria había un tarro con crema y decían: échele crema al cadáver. ¿Por qué no? El último deseo de él era morir cremado, que lo cremaran. No, eso no es la cremación, eso será otra clase de cosas. La muerte no nos puede detener, no puede detener nuestra fe. A mí me parece ver a José muriendo, pero me parece verlo muriendo lleno de vida. Y eso suena como paradójico, alguien que muere lleno de vida. Pero ese es José, alguien que muere lleno de vida diciendo: yo voy a morir, pero Dios los va a visitar. Y cuando Dios los visite, ustedes se llevan mis huesos y los sepultan a la tierra que Él nos prometió. José no murió angustiado. La fe de José trascendió. Yo no me puedo imaginar a José diciendo: me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos? Recuerdo un día que estuve muy enfermo, tuve que ser sometido a una cirugía muy delicada en una época de diciembre, hace algunos años. La única diciembre que no pude estar en la iglesia. Y yo en una noche de esas que no podía dormir, ni siquiera con tramadol, que es un medicamento muy fuerte, yo me angustié tanto y dije: Señor, si yo me llego a morir,
te quiero pedir algo, que cuides a mis hijos. Y sentí la voz de Dios que me dijo, que los cuide. ¿Cómo así? O sea que mientras usted ha estado vivo, ¿quién los ha cuidado? Yo también los he cuidado. Hasta usted lo estoy cuidando. Y usted y yo nos podemos morir y Dios se va a encargar de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Eso es ver la vida con fe, no es angustiarme. Ay, si yo me muero, ¿qué va a pasar? No, yo tengo la fe de que Dios se encargará de mis hijos. Ay, señores, si yo me muero, ¿qué va a pasar de la iglesia? ¿A usted qué le preocupa? Esa es mi iglesia, es de Cristo. Sí, amén. Tenemos que enfrentar la muerte y tenemos que enfrentarla con fe. Los cristianos debemos morir. Si Cristo no viene antes, tenemos que morir, pero tenemos que morir llenos de vida y de esperanza. La fe es la que nos permite morir creyendo que la muerte ya no tiene la última palabra. Cuando llegue la hora de la muerte, usted la va a enfrentar sereno y calmado. Mirando a los ojos le vas a decir a la muerte, oye muerte, quiero que sepas que no te tengo miedo. Porque tú no tienes la última palabra. Porque hace 2000 años mi Cristo te derrotó para siempre, te venció. Y ya desde que Cristo resucitó, la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo tiene la última palabra. Óyeme muerte, no te tengo miedo, porque he creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te tengo miedo. José le dice a sus familiares, voy a morir, pero ustedes no me van a sepultar aquí, sino que Dios un día los va a visitar. Y cuando los visite, por favor llevan mis huesos. ¿Sabe que nosotros hoy tenemos una esperanza mayor? Porque puede ser que usted y yo seamos alineados para jugar un partido mañana. Puede ser que nos toque irnos mañana a la presencia de Dios. Pero tenemos la confianza de que un día Dios nos va a visitar y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos seremos arrebatados y seremos transformados. Nosotros también, cuando nos llegue el día de morir, en lugar de contagiar a nuestra gente de angustia, contagiémosla de fe y digámosles tranquilos, Dios nos va a visitar. Y ese día que nos visite, ese día que Él venga, resucitaremos y estaremos para siempre con Él. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener una fe genuina. Porque una fe genuina es la que nos capacita para vivir bien y es la que nos capacita para morir bien. Que Dios te dé a ti y que Dios me dé a mí una fe resistente, una fe evidente y una fe trascendente. Para poder tener esa fe tenemos que desarrollarla desde ya. No esperemos a estar en el lecho de la muerte para desarrollar la fe. Desde ahora vivamos por fe, para que cuando nos toque podamos morir también por fe. Y que aunque nos sepulten nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, cuando nos recuerden, ¿qué van a recordar de nosotros? El abuelo era un hombre de fe. La abuela
El día que se murió yo estaba ahí en el cuarto. ¿Sabe qué estaba haciendo la abuela? Cantando, orando, aconsejándonos, diciendo que no nos preocupáramos porque el Señor pronto volvería y que cuando Él volviera los muertos resucitaríamos y que nos íbamos a ver otra vez todos juntos. Ay, yo no olvido a ese abuelo, a esa abuela, porque eran personas de fe. Que se nos note la fe. Que el día que ya nuestro cuerpo no esté en este planeta, aunque nuestro cuerpo está sepultado, nuestra fe no esté sepultada. Y que tu fe y mi fe, así como los huesos de José, sean la motivación para muchos decir, mañana vamos a estar mejor. Mañana nuestra vida será mejor. Cierre sus ojos en esta hora. Incline su rostro. Medite en esta palabra que acaba de escuchar. Si queremos morir triunfantes, debemos vivir obedientes. Si queremos morir de una manera especial, tenemos que vivir de la misma manera. Para poder morir en fe, tenemos que vivir en fe. Por un momento piense a qué le impulsa esta palabra. ¿Qué decisiones debe tomar? ¿Qué cambios? ¿Qué arreglos? ¿De qué manera esta palabra te toca? ¿De qué manera esta palabra te afecta? ¿Qué decisiones tendrás que tomar hoy basado en lo que acabas de escuchar? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida y por el ejemplo de José. Te damos gracias por este hombre que aparece en la galería de héroes de la fe. No por cosas sobrenaturales que haya hecho, no por milagros, no porque alguien se sanó, no por algo espectacular, sino José aparece por las palabras que dijo antes de morir. Unas palabras que demostraban una fe sincera y genuina. Señor, ayúdanos a nosotros a desarrollar ese tipo de fe. Que en medio de las situaciones de la vida, que en medio de las pruebas, de las adversidades, que en medio de la tentación y de la crisis, Señor, nos podamos levantar como hombres y mujeres de fe. Colóquese de pie, vamos a hablar con Dios. Vamos a hablar con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos realmente agradar a Dios, tenemos que desarrollar esa clase de fe, esa fe genuina. Si puede hacerlo, levante sus manos y hable con Dios. Respóndale al Señor en oración. Abra su boca y dígale al Señor, ¿a qué se compromete? ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Qué compromisos haces hoy? ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿De qué tienes que cambiar? Señor, gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, estamos frente a una realidad. Y la realidad es que la vida no es fácil. La realidad es que la vida es complicada. Que en la vida vamos a tener pruebas, tentaciones, y aún vamos a ser prosperados. Señor, pero no permitas que nada de eso mate nuestra fe. Que esas circunstancias, al contrario, hagan que nuestra fe crezca,
que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe sea mejor de lo que es ahora. Señor, y ante la realidad y la posibilidad de tener que morir un día, ayúdanos a enfrentar esa realidad con fe, sabiendo lo que tu palabra dice, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Porque un día decidimos colocar nuestra confianza en ti, Señor, y ya la muerte no tiene la última palabra. Tú tienes, Jesús, la última palabra. Levante su voz y coloque delante del Señor esa situación que hoy está atravesando, que de repente está amenazando su fe. Coloque delante del Señor esa enfermedad, ese dictamen médico, eso que el médico ha dicho de tu cuerpo. Colócalo delante de Dios y dile al Señor: Señor, dame fe para creer que tú puedes sanar mi cuerpo, para creer que tú llevaste mis enfermedades a la cruz y por tu llaga yo he sido curado. Coloque delante del Señor esa situación financiera. Hay algunos de ustedes que este no fue su mejor año y están terminando su año en crisis, en escasez, en deudas, en necesidad, y se angustian por el espíritu de esta época ante el hecho de no tener. Levanta tu voz, levanta tus manos al cielo y dile al Señor: tú eres mi pastor, nada me faltará. Tú me vas a proveer, tú me vas a dar todo lo que yo necesito. Los leoncillos tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Levante su voz, usted que está atravesando por esa crisis relacional, esa lucha con ese hijo rebelde, con ese hijo que no quiere caminar con Dios, y dile al Señor: dame fe para creer que tú nos vas a visitar y que vas a hacer algo especial en este hijo. Tú que estás en esa crisis matrimonial, levante su voz y dígale al Señor: por encima de todo yo creo que tú vas a visitar mi hogar, vas a visitar mi casa. Oh Señor, yo te pido en esta hora, extiende tu mano de poder, Señor, y obra en cada vida, en cada corazón, en cada necesidad. Señor, solo tú sabes las luchas que cada uno de tus hijos hoy están experimentando. Yo te pido que los ayudes, pero de una manera especial te pido por aquellos que están en un tiempo de bonanza, de abundancia, por aquellos que este ha sido su mejor año y que terminan con bendición. Señor, ayúdales para que la abundancia no mate su fe, que en medio de la provisión y de la bendición ellos puedan recordar que son tus hijos, que son tu pueblo, que se deben a ti, Señor. Dios, ayúdanos para tener la fe de José. Ayúdanos, Señor, para tener esa fe, para renunciar a la posibilidad de ser un egipcio, para renunciar a la posibilidad de quedarnos para siempre aquí. Ayúdanos a entender que tú un día nos visitarás, un día nos visitarás y nos llevarás a ese lugar que has preparado para nosotros. Ayúdanos a entender que esta no es nuestra ciudad, que este no es nuestro país, a entender que somos peregrinos y extranjeros, a entender que nuestra ciudad está lejos de aquí. Ayúdanos, Señor,
a tener una fe como la fe de José, la fe de los huesos, la fe de un muerto que no se dejó enterrar. Señor, que nuestra fe nunca se entierre, que nunca sepultemos nuestra fe. Coloque la mano sobre la persona que está a su lado y por 1 o 2 minutos ore por ella. Levante un clamor guiado por el Espíritu a favor de su hermano, de su hermana. Vamos, oremos. Padre Celestial, oramos en esta hora. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en tus hijos, en tu pueblo, Señor, de acuerdo a la realidad, a la necesidad que vive tu pueblo, Señor. Extiende tu mano de poder, obra, Dios, obra, Señor, y que cada circunstancia, en lugar de matar nuestra fe, la fortalezca, la haga más fuerte. Señor, danos una fe resistente. Danos una fe que aguante lo que sea. Danos una fe evidente, que se note nuestra fe en ti, que la gente pueda ver nuestra fe en ti, en la manera que hablamos, que vivimos, que nos comportamos. Y danos una fe trascendente, una fe que va más allá del dolor, una fe que va más allá de la bendición, una fe que va más allá de la riqueza, una fe que va más allá de la prosperidad. Señor, que nada mate nuestra fe. Señor, sé propicio y obra en tus hijos, obra en tu pueblo. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Oh, aleluya. Yo creo en lo que vas a hacer en mis hijos, en mi hogar. Yo creo en lo que vas a hacer en la iglesia. Yo creo en lo que vas a hacer en esta nación, en este país, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Yo decido ser una persona de fe. Creer, Señor. Creer, no dudar, no temer, no angustiarme. Solo creer, porque sin fe es imposible agradar, Señor. Creer, porque tu palabra dice que si creemos veremos la gloria de Dios, porque tu palabra dice que si le decimos a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudáramos, Señor, será hecho, Señor. Por eso decidimos creer, y creer más allá de nuestra vida, más allá de la muerte, Señor. Levanta esta iglesia como una iglesia de fe, como una iglesia que cree, como una iglesia que te agrada a ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y todos con alegría decimos amén y amén.